Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a este nuevo semestre del año 2024 del programa de cursos libres preuniversitarios que ofrece la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con esto damos inicio a este nuevo curso de física fundamental. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. ¿Cómo es que nosotros trabajamos este, o cómo es la forma de trabajar, verdad? Arriba en la publicación de estos videos les aparece el nombre, ¿verdad? El tema de lo que vamos a ver en cada clase, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver lo que es la introducción a la física fundamental. Y si nos da un poco de tiempo, vamos a iniciar con lo que es las cifras significativas, ¿sí? Cómo es el uso de las cifras significativas. Vamos a ver que no es lo mismo escribir decimales o decir, por ejemplo, cuando una pregunta me dice escríbalo en decimales, ¿verdad? No es lo mismo decir decimales a decir cifras significativas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de eh, escribir, ¿verdad? Una respuesta, escribir un número, ¿verdad? Saber diferenciar qué es una cifra significativa y qué podría, eh, cómo se puede representar cuando me piden una o dos o varias cifras significativas eh, dependiendo la respuesta que me den, ¿verdad? Pero para iniciar entonces, también arriba, perdón, en la publicación del video de la clase, ¿verdad? Les aparece un enlace que les envía a un formulario de Google, ¿sí? En el formulario de Google, ahí es donde ustedes deben de marcar su asistencia, ¿sí? Deben de marcar su asistencia. Ojo, ojo con esto. La ventaja o la facilidad de este programa de cursos libres en línea, ¿sí? Y el trabajar en Facebook, el trabajar en este grupo de Facebook, es que yo puedo publicar los publico en el horario que nos corresponde a nuestra clase, a nuestro curso, que es de 8 a 9:30 de la mañana, ¿verdad? Yo les publico el video, pero ustedes lo pueden ver las veces que ustedes deseen o en el momento que ustedes deseen. Si, por ejemplo, pero eso también no es justificación. Si, por ejemplo, tuvieron alguna emergencia, tuvieron alguna enfermedad o que, por ejemplo, lo llamaron a su trabajo, ¿sí? Y no se pudieron conectar para ver la clase, el que esté publicado en un grupo en Facebook me da la facilidad a que yo pueda verlo más adelante. Puedo verlo el sábado en la noche, el domingo, todo el día o toda la semana, ¿verdad? Pero, ¿sí? Eso es de manera de que ustedes tengan alguna emergencia o que ustedes no puedan verlo en el horario que corresponde, ¿verdad? Pero su asistencia, sí, la asistencia que les aparece en el formulario de Google, ¿verdad? Eh, Esa sí, ustedes deben de llenarla en el horario que corresponde, ¿sí? En el horario de 8 a 9:30. Por eso es que es importante que ustedes deben de tener en cuenta o deben de tener preciso, ¿verdad? Cuál es el horario de nuestro curso. De 8 a 9:30 ustedes pueden llenar su asistencia. De preferencia que lo llenen en los primeros 5 minutos del inicio del curso o en los 5 minutos del final. Lo pueden llenar en cualquier momento, pero deben de hacerlo única y exclusivamente en el horario que corresponde a nuestro curso, de 8 a 9:30. ¿Por qué razón? Porque según en la ley del programa de cursos libres, si ustedes lo llenan 1 minuto
o un minuto antes o un minuto después del curso, no les vale eh, la asistencia, no les toman como válido la asistencia, ¿sí? Aunque ustedes lo hayan visto, ¿verdad? Aunque ustedes hayan visto el video, ustedes hayan visto la clase, pero si ustedes no cumplen con el horario, ¿sí? Entonces, del horario de llenar la asistencia, entonces el sistema les va a llenar como inasistente, se les va a tomar como inasistente, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no tengan problemas a la hora de llenar su asistencia, por favor, hacerlo en el horario que corresponde a nuestro curso de 8 a 9 y media, ¿verdad? Bueno, entonces, para iniciar, pues yo les voy a mostrar esta parte, ¿verdad? De lo que es el Classroom, ¿verdad? El Classroom nuestro. Ustedes pueden observar acá, pues hay dos secciones o dos clases, ¿verdad? Que se imparten de esta parte. Nosotros somos física fundamental. Yo trabajo con cuatro secciones, por eso es que a la hora de que ustedes se asignaron, ¿verdad? A la hora de que ustedes se asignaron y les enviaron un enlace, les enviaron sección A, sección B, sección C y sección D, ¿sí? La clase que a nosotros nos corresponde son las cuatro secciones de la A a la D, pero tienen que decir física fundamental, ¿verdad? Y eh, física fundamental, segundo semestre, y debe de aparecer mi nombre, profesor Denis Esquivel. Mi nombre es Denis Esquivel, ¿verdad? Y aquí pues ya les aparece las publicaciones que se han hecho en nuestro curso, ¿sí? Es importante, por eso es que yo les pido a todos los alumnos, ¿verdad? Todos los que se inscriben conmigo, que sean curiosos, ¿sí? Que, que, que indaguen, que revisen, que vean cada punto, cada publicación que se les pone en el Classroom, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es buena la curiosidad. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato. Sí, claro, la curiosidad mató al gato. Pero la curiosidad también, por la curiosidad de muchos, es que hoy en día estudiamos matemática, estudiamos física, estudiamos química, estudiamos biología y muchas otras cosas. Por curiosos es que hoy muchas personas las conocemos como científicos, ¿verdad? Y es por los cuales se han descubierto muchas situaciones en la vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos curiosos, entonces nos vamos a dar cuenta, ¿sí? De muchas cosas. Vamos a darle sentido a muchas situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, quizás esa historia pues ya está muy conocida, pero por si alguien no lo ha hecho, puede buscar una moneda de Quetzal, ¿sí? Puede buscar una moneda de Quetzal y se va a dar cuenta que en el escudo, ¿sí? De la ficha, de la moneda, no está, en el escudo nacional no está bien escrito la palabra septiembre, sino que dice septiembre, con P, sin la P, ¿sí? Entonces, yo no sé si alguien no lo ha visto. De igual manera, los que conocemos el Palacio de Correos en la zona uno, ¿sí? En la parte de hasta arriba está un escudo nacional, ahí tampoco aparece escrito el nombre digamos, el título septiembre con P, dice también septiembre, ¿sí? Entonces, y así hay muchas cosas, muchos puntos, muchas situaciones en la vida que si nosotros no somos curiosos, nosotros nunca vamos a salir o nunca vamos a entender una información, ¿verdad? Algo que yo siempre les pido que por favor es que tengamos lo que es conocido como comprensión de lectura, que leamos bien las informaciones que nos publican
Classroom que nos publican en nuestros correos, ¿verdad? Para que podamos entender y saber en dónde estamos aterrizados, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos aparece acá? Repito, la primera publicación se hizo el 29 de junio, ¿sí? Y con última modificación el 25 de julio del 2024, ¿sí? Nombre del curso, Física Fundamental. Profesor Denis Esquivel, su servidor. Acá, si en caso a mí se me olvidara, oiga bien, si a mí se me olvidara publicarles el enlace de asistencia, ¿verdad? Lo pueden buscar en su Classroom. En la primera publicación donde aparece esta imagen de todos los cursos son gratuitos, curso libre 2024, ¿sí? Aquí en esta, donde está esta imagen, ahí está la información, donde ustedes pueden recibir su enlace de asistencia, ¿sí? Y el enlace del grupo de Facebook por el cual ya ustedes están viendo esta clase, ¿sí? Entonces, les repito, acá en la primera publicación ustedes pueden observar eh, el enlace de asistencia en caso a mí se me olvidara colocar. De igual manera, si no llegara a publicar el título o el tema, porque a la hora de que ustedes llenen la asistencia les piden que escriban el tema visto en clase. Entonces, yo siempre lo voy a colocar acá, ¿sí? En la introducción de cada clase siempre voy a publicar el tema, que es lo que ustedes deben de colocar ahí, ¿sí? No colocar física fundamental, no colocar temas globales. Por ejemplo, cuando yo daba matemática, vimos lo que eran elementos básicos de la geometría. Ese era el tema principal, era el tema de la clase. Elementos básicos de la geometría. Pero cuando yo empecé a revisar la asistencia, los que ingresaron el formulario, me escribieron solo geometría, nada más. ¿Sí? Pero ¿qué vimos de la geometría? En geometría, pues se engloba muchas cosas. Elementos básicos de la geometría, el punto, la recta, ¿qué más podríamos colocar? El ángulo y muchas otras cosas, sí, polígonos regulares, polígonos irregulares, áreas, perímetros y otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros estábamos viendo elementos básicos de la geometría, ¿sí? Elementos principales, perdón, de la geometría. Ese era el punto o el tema eh, puntual de la clase, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a llenar su asistencia, deben de colocar esto, introducción y cifras significativas, ¿verdad? Bueno, regresemos al clase. Les estoy explicando, es primera vez que hago esto, ¿sí? Les estoy explicando qué es lo que pueden encontrar en Classroom, ¿sí? Bueno, aquí les aparece otra publicación que yo realicé el 9 de agosto, que dice, buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo semestre de cursos libres. Para los que consultaban, si ya pueden ver esta publicación, ya están inscritos a Classroom, ¿sí? ¿Por qué escribí yo esto? Porque vi que muchos estaban escribiendo en el Classroom que no les había llegado el Classroom. Entonces aquí dice, si ya pueden ver esta publicación, ya están inscritos a Classroom, pero para unirse al grupo de Facebook deben ingresar en el enlace que aparece en la publicación abajo de esta. Cualquier duda, estoy a la orden. Y acá pues estaba la publicación mencionada, ¿verdad? Aquí pueden encontrar el enlace de Facebook. Subamos por acá. Y esa publicación la hice el día jueves 6 de agosto del año 2024. Buenas noches, estimados estudiantes. Hago de su conocimiento
que he creado un grupo de WhatsApp para este curso. Pueden unirse para una mejor socialización de la información relacionada al curso. Recuerden que este sábado a las 8 de la mañana, que es en la hora que estamos iniciando, damos inicio a la primer clase. Saludos cordiales. Entonces acá ustedes deben de ingresar, ¿sí? Ustedes deben de ingresar para unirse al grupo en Facebook, ¿verdad? Que si ustedes, perdón, un grupo en WhatsApp, para que si ustedes pueden estar enterados de cualquier información, porque a veces pues es un poquito complicado este que yo les escriba, perdón, les publique en Classroom porque no tan fácil estamos a la mano de esta aplicación. Muchas veces estamos más pendientes de WhatsApp. Sí, entonces, no todos, oiga bien, y eso es muy importante, no todos los docentes que ustedes tienen, porque yo me imagino que aquí hay alumnos que tienen hasta dos, tres, cuatro o hasta cinco cursos que siguen, ¿verdad? Pueden seguir física, unos pueden estar en biología, otros pueden estar en matemática, otros pueden estar en química, otros están en álgebra lineal, otros están en cálculo, otros están en ecuaciones diferenciales, otros pueden estar en el idioma coreano, en el proceso de tesis, IEPS, etcétera, ¿verdad? Entonces puede tener muchos cursos aparte del mío, ¿verdad? Entonces, no todos trabajan de la misma manera. No todos van a trabajar grupo en Facebook, no todos van a trabajar canal de YouTube, no todos pueden trabajar plataforma virtual, ¿sí? No todos trabajan Classroom, ¿verdad? Y tampoco no todos pueden tener un grupo de WhatsApp. Yo me arriesgo a tener grupo de WhatsApp. ¿Por qué me digo me arriesgo? Porque ahora en estos días, pues es un poco complicado, ¿verdad? Tener este tipo de publicación de información, ¿verdad? Este tipo de privacidad. Pero yo confío en ustedes, entonces por esa razón es que decidí crear un grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tenerla más a la mano. Y ahí en mi grupo de WhatsApp, el administrador soy yo, ¿verdad? Entonces busquen ahí en participantes o miembros del grupo y ahí el administrador, pues soy yo. Ustedes pueden escribirme siempre y cuando me escriban que son alumnos o estudiantes del curso libre de física fundamental, segundo semestre, no importa que me coloquen en la sección, oiga bien, sí es muy importante que ustedes la tomen en cuenta en qué sección está. Por ejemplo, si aquí dice D, aquí dice C, aquí dice B, aquí dice A, ¿por qué razón? Porque en los exámenes yo sí se las pido, ¿sí? En exámenes yo sí se las pido eh, para que, para que a la hora de que yo venga y pase notas, pues ustedes ya saben, ya ustedes me digan en qué sección están para que sea más fácil de que yo, por ejemplo, si a alguien que me entregó el examen, ¿verdad? Regularmente yo no trabajo muchas tareas, una o dos quizás, pero yo me baso más en zonas de dos exámenes, un examen parcial y un examen final, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Yo trabajo dos exámenes, un parcial y un final. El final regularmente lo hacemos a los mes y medio de haber avanzado el curso y el final pues lo hacemos el último día de clase, ¿verdad? Cada examen tiene un valor de 50 puntos, ¿sí? Para que ustedes al final, los dos exámenes, al finalizar los dos exámenes, ustedes tengan un total de 100 puntos, ¿sí? A veces les dejo una o dos tareas, ¿verdad? Con un valor de 10 puntos cada una, ¿sí? Porque el curso se aprueba teniendo una nota de 61 puntos, ¿sí? Ustedes no tienen 61 puntos, entonces no, lastimosamente, no pueden
no podrán eh, ganar el curso, no podrán aprobar el curso, ¿verdad? Pero para que no digan que el profe es muy malo, para que no digan que el profe es mala onda, si ustedes no llegan a tener con los dos exámenes los 61 puntos, para eso tengo yo las tareas, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes, oiga bien, las hayan hecho y las hayan entregado, ¿verdad? Si ustedes se entregaron y si la hicieron totalmente bien, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar esas tareas para poderles nivelar su nota. Ojo, solamente utilizo las tareas para aquellos que no tienen nota de 61 puntos. Si alguien pues tiene sus 61 puntos o tiene los 100 puntos de los dos exámenes, pues ¿para qué va a tener 120? ¿Verdad? Entonces, sí es necesario y bueno que ustedes hagan sus tareas para, número uno, para ejercitarse, para fortalecer sus conocimientos y que puedan conocer o saber en qué están bien o en qué están mal, ¿verdad? Entonces, es bueno que ustedes realicen sus clases y pues ahí pues ustedes puedan tener un aval de, o algo que que les aumente su nota en caso sea necesario, ¿verdad? Bueno, entonces les decía eso, les decía yo, si por ejemplo alguien no tuvo su nota de 61 puntos, le faltaron 10 puntos, ¿verdad? Entonces yo vengo, busco en la sección que a ustedes le corresponden, por eso es bueno que ustedes tengan su sección en el examen, ¿verdad? Para que yo a la hora de pasar notas, vea bien en qué sección ustedes están inscritos en Classroom, ¿verdad? Esta es la sección de, ¿sí? En qué sección están inscritos en Classroom para que yo pueda venir y revisar directamente, ya que ustedes pueden ver acá, yo tengo acá 4 secciones. Entonces, de estas 4 secciones, yo tengo que ver a qué sección pertenecen y así me es más fácil buscarlos y ver si realmente ustedes entregaron la tarea o no. Las reviso, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de cómo les fue, yo les aumento su nota. Pero para eso es importante que ustedes estén pendientes. Acá en esta parte yo les publico tareas. Las tareas pues no tienen, bueno, sí tienen una fecha límite. A partir desde que yo se las publique hasta una semana antes del examen parcial, perdón, del examen final, ustedes tienen para entregar su tarea. Si en caso yo les dejara alguna tarea o les dejara alguna investigación, siempre y cuando se las publique aquí. ¿Estamos? Espero pues que esta información les haya apoyado. Entonces, les repito, yo tampoco pido, y por eso es que les pido yo que es importante que ustedes lean bien las instrucciones. Cuando regularmente los exámenes que yo hago, los hago en formularios de Google, para que sea un poquito más fácil a la hora que ustedes respondan y el envío, ¿verdad? Porque a veces pues, los procedimientos, cuando se les pide procedimientos, pues es un poquito complicado porque no pueden escanear, que no les sube el archivo y la situación es un poquito más compleja, ¿verdad? Entonces yo no les pido procedimientos, más que todo que respondan a conciencia sus exámenes, ¿verdad? Que les respondan a conciencia sus exámenes. Entonces, tampoco les pido una constancia de que ustedes ya me entregaron, ¿sí? Pero sí es bueno que cada uno de nosotros, como responsabilidad propia, le tomen captura a que ustedes ya respondieron su examen para que, por ejemplo, si cuando yo les entregue la nota, no les aparece, yo les entregue, perdón, el informe de zonas y no les aparece su nota del examen, entonces es bueno que ustedes me digan, mire, profe, que ustedes me entreguen, me escriban, ¿verdad? Por eso, me escriban y me digan, mire, profe, yo sí entregué mi examen, aquí está mi constancia y punto final, ¿verdad? Entonces yo vengo, reviso, les pido su nombre, les pido su sección, y entonces ya me es más fácil de ubicarlos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Es un poquito más fácil ubicarlos si ustedes saben y conocen cuál es el nombre del curso y cuál es la sección a la que ustedes pertenecen,
¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces les decía yo no trabajo muchas tareas, ¿verdad? Porque me pongo a pensar y reconozco que hay muchos estudiantes que todavía están estudiando en sus colegios, están estudiando en institutos, otros que están trabajando, entonces es un poquito complejo estar mandando tareas. Pero sí es importante que ustedes tienen sus formularios, sus exámenes, ya sea parcial o final, o y final, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá pueden ustedes ir viendo. Y les invito a que ustedes descubran y revisen, sean curiosos y vean sus cursos en clase. ¿Está? Muy bien, ahora sí, vámonos a trabajar. Vámonos con lo que es la pregunta de la introducción a la física. Este, yo acá en Classroom les coloqué eh, día jueves o miércoles, no muy recuerdo. Les coloqué una pregunta que todos deberían de responder. No es obligatoria, más que todo era para una parte diagnóstica, ¿verdad? ¿Qué era para ustedes la física? ¿Cómo podían ustedes, en dónde ustedes podían aplicar la física y qué perspectivas tienen ustedes acerca del curso, ¿verdad? Y pues algunos me dieron varias respuestas de diferente manera, cada uno tiene su manera de pensar, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo diferente, ¿sí? Entonces, cada quien me dio su punto de vista de qué es la física. Algunos dijeron, pues la física no sirve de nada, porque eso es lo que seguramente me respondieron, porque eso en todos los cursos me lo han respondido. Sí, en todos los cursos que he dado de física me dicen así, la física no sirve de nada. ¿En dónde dónde yo voy a aplicar que la energía cinética de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? ¿Dónde lo voy a aplicar yo? ¿En dónde voy a aplicar algo de la aceleración que es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido la variación del tiempo? ¿Sí? Claro, los problemas en física o la teoría en física es ideal, ¿sí? Es ideal. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando veamos movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver velocidad constante. Obviamente, cuando usted va manejando, no va a poder ir a una velocidad constante, mayormente si vivimos en una zona con alto tráfico, ¿sí? Vamos a ir frenando, acelerando, frenando, acelerando. Y así muchas cosas. El tiempo es relativo, no es lo mismo el tiempo acá que el tiempo en Marte, que el tiempo en Júpiter, que el tiempo, no. Cada lugar tiene no su medida de tiempo, sino que su tiempo y su espacio, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, eh, a la hora de dar un ciclo, ¿verdad? En el Sol, los planetas no es la misma, no tienen, digamos, no tardan lo mismo en dar una vuelta al Sol. eh, Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, ¿sí? No tiene el mismo recorrido Mercurio o no se tarda lo mismo Mercurio a la Tierra, ¿sí? Mercurio porque su órbita es más pequeña y está un poco más cerca del Sol, ¿verdad? Da la vuelta más rápido, ¿sí? Que la Tierra, ¿sí? De igual manera, eh, Urano tampoco da más rápido la vuelta. Venus entre más rápido que Mercurio y más despacio que la Tierra, ¿sí? Entonces, así.
sustantivo. Así vamos a ir viendo sucesivamente eh, los cambios que pueden surgir dependiendo de la posición, dependiendo de la idea, dependiendo la descripción que me den del problema, ¿verdad? Entonces, como les digo, acá los ejercicios que vamos a ver son ideales, ¿sí? No es que los podamos aplicar, pero cuando, por ejemplo, hacemos una construcción, ¿sí? Alguien que se va a dedicar a la ingeniería en civil o que va a hacer un sistema informático, ingeniero de sistemas, ¿verdad? Ahí sí se aplica la física. Ahí sí debemos de aplicar la física. Incluso fíjense ustedes que para crear un juego de mesa, ¿sí? Un Banco Poli, un Monopoly, un Serpientes y Escaleras, hasta ahí se aplica la matemática y se aplica la física, ¿sí? En matemáticas le aplicamos la matemática para ver las probabilidades en que pueden caer un jugador en cierto punto, y ahí es donde colocan, por ejemplo, si estamos jugando serpientes y escaleras, colocan una serpiente, colocan una escalera, ¿sí? Todo eso se va jugando, todo eso se va trabajando y se va aplicando, ¿verdad? En un juego de mesa. Bueno, entonces, ¿qué es física para mí? ¿Sí? En primaria nos enseñaron que física era salir a las canchas, salir al campo, al área verde de la escuela, del colegio, del instituto, ir a jugar pelota y etcétera. Eso me enseñaron a mí que era física en mi primaria. Pero ya cuando entramos a básicos y diversificados, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que aparte está física deportes y aparte está física fundamental, ¿sí? Que al final pues se aplican lo mismo, los dos se aplican lo mismo, ¿sí? Pero en física fundamental ya lo vemos de una manera más científica. Ya lo vemos aplicando cálculos, matemática y muchas otras cosas, ¿verdad? Mientras que en física deportes, pues lo vemos solamente aplicando ejercicios físicos, ¿verdad? Bueno, el universo es totalmente complejo, ¿sí? El universo es totalmente complejo, en donde podemos eh, aplicar física. Cada día, cada uno de nosotros observa una gran variedad de objetos y fenómenos a lo largo de los siglos. La curiosidad de la raza humana nos ha llevado colectivamente a explorar y catalogar una tremenda riqueza de información. Ahí caigo a lo que les decía yo. Caemos a lo que les decía yo al inicio, que la curiosidad nos ha llevado a explorar y a descubrir mucha información. Desde el vuelo de las aves hasta el color de las flores, del relámpago a la gravedad, de los quarks a los cúmulos de las galaxias, los flujos del tiempo al misterio de la creación del universo, nos hemos hecho preguntas y reunido enormes conjuntos de hechos, ¿sí? Ante todos los detalles, hemos descubierto que un conjunto sorprendentemente pequeño y unificado de leyes físicas puede explicar lo que observamos. Como humanos, hacemos generalizaciones y buscamos el orden. Hemos encontrado que la naturaleza es notablemente cooperativa, exhibe el orden subyacente y la simplicidad que tanto valoramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo les daba el ejemplo de, del relámpago. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen muchas veces nuestras mamás o nos dicen nuestras abuelitas? Se vio primero el relámpago y después se cayó primero el rayo y después cae el trueno. ¿Será que eso es real? ¿Será que eso es posible que primero caiga el rayo y después caiga el trueno?
No, cuando cae el rayo, este truena, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, cuando decimos que entre más rápido se oye el trueno, es que decimos cayó cerquita. ¿Qué razón? Porque la imagen viaja más rápido que el sonido, ¿sí? La imagen viaja más rápido que el sonido. Por esa razón es que eh, escuchamos cuando cae lejos, ¿sí? El rayo, percibimos primero la imagen del rayo, del relámpago, y después escuchamos el trueno, el sonido del trueno, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la distancia en la que yo esté, percibimos más rápido la imagen y posteriormente percibimos el sonido, ¿sí? Otra cosa, cuando decimos solo hay tormenta eléctrica, ¿sí? Cuando decimos eso y que a lo lejos vemos o entre las montañas vemos que están cayendo los rayos, pero no escuchamos los truenos, ¿verdad? No escuchamos el sonido, es porque están demasiado lejos, está demasiado lejos la tormenta, ¿sí? Y como la imagen viaja mucho más rápido que el sonido, logramos percibir eh, la imagen del rayo, pero el sonido no lo logramos percibir porque este se va perdiendo y se va transformando en otro tipo de energías o en otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Se va transformando y ya no logramos percibirlo, ¿verdad? Por eso es que dicen por ahí que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman, ¿verdad? Pero se mantiene, ¿sí? Esta no se puede crear ni se puede destruir, sino que solamente se transforma. ¿Por qué cae el rayo? Por la cuestión de la electricidad o electrostática, ¿sí? En el ambiente, en la naturaleza, ¿verdad? Eh, hay cargas eléctricas positivas y negativas. De igual manera, en el rayo, en las nubes, ¿verdad? Hay cargas positivas y negativas, ¿verdad? Entonces, como hay una ley que me dice que cargas opuestas se atraen, entonces las cargas las cargas positivas que hay en las nubes son atraídas por las cargas negativas que hay en un árbol, que hay en un poste, que hay incluso que hay en el ser humano, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando dicen eh, que cuando pasa una culebra, ¿sí? Donde pasa una culebra, ahí va a caer un rayo, que las culebras atraen a los rayos. ¿Por qué razón? Porque como estas van arrastrándose o van frotándose, hay un rozamiento con la tierra, van atrayendo electrones, ¿sí? Van trayendo electrones y van ganando carga negativa. Entonces, esa carga negativa es la que atrae, ¿sí? A los rayos y por esa razón es que algunos dicen que las culebras o las serpientes atraen energía. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más podemos decir acá? ¿Qué más nos dice acá acerca de las físicas, de la física fundamental? Por ejemplo, ¿quiénes hemos ido al mar? Si hemos ido al mar y hemos visto el movimiento de las olas, que estas vienen y van, ¿sí? A eso se le llama movimiento armónico simple, ¿sí? El movimiento armónico simple es una repetición de movimiento, ¿sí? Sí, una repetición o una secuencia del mismo movimiento, ¿verdad? Si usted se pone la mano en el corazón, ¿sí? Se siente en los latidos del corazón. ¿Cuál es el nombre de los latidos del corazón? Sístole y diástole, sístole y diástole, sístole y diástole, ¿sí? A eso también se le llama
movimiento armónico simple, porque es algo que se va a ir repitiendo, 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 repitiendo y repitiendo, ¿sí? El movimiento de los planetas, el, el recorrido de los planetas que vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a eso se le llama también movimiento armónico simple. La rotación de la Tierra, ¿sí? También es movimiento armónico simple, ¿verdad? También, conforme vamos a ir dando, vamos estudiando la física, eh, nos vamos a dar cuenta que eh, las órbitas de los planetas, ¿sí? O la forma en que los planetas le dan vuelta, dan un recorrido alrededor del Sol, ¿sí? No son circulares, sino que son de manera elíptica, ¿sí? Y aquí se los voy a tratar de dibujar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el Sol, ¿sí? Este es el Sol, ¿sí? Entonces, regularmente, ¿qué nos han enseñado? Que, vamos a ver, ¿qué nos han enseñado? Que las órbitas de los planetas son circulares, ¿sí? Pero en realidad no es así. Las órbitas, según las leyes de Johannes Kepler, me dicen que son elípticas, ¿sí? Y que el Sol está ubicado eh, en uno de sus focos, ¿sí? En uno de sus focos, ¿verdad? Por eso es que a veces existen lo que es el afelio y el perihelio, ¿verdad? Estamos más, hay una parte en la que estamos más lejos o estamos más cerca del Sol. Eso también nos aplicamos. Pues un resumen acerca de cómo es que aplicamos la física. En todo eso, si somos curiosos, ¿verdad? Y tratamos de aprender y, e indagar cada una de las situaciones que surgen en la vida, nos vamos a dar cuenta que la física tiene como objetivo describir la función de todo lo que nos rodea, desde el movimiento de pequeñas partículas cargadas hasta el movimiento de las personas, automóviles y naves espaciales. De hecho, casi todo lo que te rodea, todo lo que nos rodea, puede ser descrito con bastante precisión con las leyes de la física, ¿sí? Consideremos un teléfono inteligente, ¿sí? El teléfono por el cual ustedes quizás están viendo en la clase ahorita, o si no, si están en una computadora, agarren su teléfono, tienen un teléfono inteligente. La física nos describe cómo la electricidad interactúa con los diversos circuitos dentro del dispositivo. Este conocimiento ayuda a que a los ingenieros a seleccionar los materiales adecuados y el diseño del circuito al construir el teléfono inteligente. Hablando de la electricidad, cada vez que ustedes encienden la luz de eh, de su casa, ¿sí? Cada vez que ustedes encienden la luz de su casa, ahí ustedes están aplicando la física, están aplicando la electricidad. Ahí vamos a ver diferentes series o diferentes conexiones, ¿verdad? Que se pueden hacer con la electricidad. Que eso pues es un poco peligroso a la vez si no lo sabemos utilizar, ¿verdad? Muy bien. La física no es para aplicar física no es necesario que nosotros seamos científicos, ¿sí? Claro, por el contrario. El conocimiento de la física es útil tanto en situaciones cotidianas como en profesiones no científicas.
¿sí? Podemos ayudarnos a entender esto, cómo funciona. Nos puede ayudar a entender cómo funcionan los hornos microondas. ¿Por qué no se deben de poner metales en ellos? ¿Sí? ¿Y por qué podrían afectar cuando, por ejemplo, las personas que padecen del corazón, cómo pueden afectar el estar cerca de un microondas o estar cerca de una bocina, cerca de un teléfono, ¿verdad? El que tengamos un marcapasos. La física nos permite entonces, compañeros, comprender los peligros de la radiación y evaluar racionalmente estos peligros con mayor facilidad, ¿sí? La física también nos explica la razón por la que un radiador de automóvil negro ayuda a eliminar el calor en el motor de un automóvil, ¿sí? Y explica por qué un techo blanco ayuda a mantener fresco el interior de una casa. De igual manera, el funcionamiento del sistema de encendido de un automóvil, así como la transmisión de señales eléctricas a través del sistema nervioso de nuestro cuerpo, son mucho más fáciles de entender cuando se piensa en ellas en términos de física básica, ¿sí? Otra cosa que la física tiene muchas aplicaciones en las ciencias biológicas a nivel de microscópico. Ayuda a describir las propiedades de las paredes celulares y las membranas celulares. No es necesario estudiar formalmente todas las aplicaciones de la física. Lo más útil es el conocimiento de las leyes básicas de la física y una habilidad en los métodos analíticos para su aplicación. El estudio de la física, compañeros, también puede mejorar nuestras habilidades para resolver un problema. Esta además ha conservado los aspectos más básicos de la ciencia, por lo que es utilizada por todas las ciencias y el estudio de la física hace que otras ciencias sean más fáciles de entender, ¿verdad? Físicos que conocemos regularmente, tenemos a Isaac Newton, se mostró muy reacio a publicar su obra revolucionaria y tuvo que convencerse de hacerlo. En sus últimos años dejó su puesto académico y se convirtió en el tesoro de la Casa de la Moneda Real. Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel de la ciencia, sacrificó activos monetarios para ayudar a financiar sus primeras investigaciones y dañó su bienestar físico con la exposición a la radiación. Ella es la única persona en ganar premios Nobel tanto en física como en química, la única mujer. Una de sus hijas también ganó el premio Nobel posteriormente, ¿verdad? Entonces, todos somos curiosos hasta cierto punto, compañeros. Miramos a nuestro alrededor y hacemos generalizaciones, pero intentamos entender lo que vemos. Miremos hacia arriba y nos preguntamos si un tipo de nube señala una tormenta que se aproxima. A medida que nos tomamos en serio la exploración de la naturaleza, nos volvemos más organizados y formales en la recopilación y en análisis de datos, que es lo que les decía yo, por ejemplo, en la tormenta, ¿sí? No es que caiga primero el rayo y después el trueno, sino que caen al mismo tiempo. Entre más distante estemos de la tormenta, vamos a percibir más, se percibe más rápido la, la imagen que el sonido, ¿verdad? Por ejemplo, también una estrella, ¿sí? Ustedes ven las estrellas, cuando ustedes salgan de noche, o cuando ustedes salen de noche, ven que el cielo está estrellado, hoy sí el cielo está estrellado. Pero ustedes sabían que esas estrellas que ustedes mismos ven ya no existen, ya no existen. Por eso es que cuando empezamos a intentar contar las estrellas, ¿verdad?
vamos a llegar a un momento en el que ya no vamos a encontrar alguna, ¿sí? Se va a desaparecer. ¿Qué razón? Porque una estrella es una bola de gas o es una explosión, es un planeta o es una galaxia que explotó, ¿sí? Entonces algo que ya murió, ¿verdad? Entonces, pero como estamos muy lejos, ¿sí? De ese meteorito, de ese algo que explotó, ¿sí? De esa roca que explotó, de ese material que explotó, como estamos muy lejos, hasta el momento que llega a la Tierra o se llega a percibir a nuestros ojos, la logramos ver. Pero esa ya no existe. Pudo haber pasado miles de años de que explotó esa tierra, perdón, explotó esa masa, pero hasta hoy la estamos logrando ver. ¿Por qué razón? Porque la imagen que viaja la logramos percibir todavía, pero el sonido de la explosión ya no la logramos percibir. Sí, el sonido de la explosión ya no lo logramos percibir porque como estamos muy distantes a ese lugar, ¿verdad? Este se transformó, ¿sí? Y ya no logramos percibir la imagen, sí, la logramos percibir. Bueno, entonces, este es un pequeño estudio, pequeña explicación para que sepamos, oiga bien, entender para qué sirve la física, en dónde podemos aplicar la física, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nos puede ayudar a entender un modelo o una representación de la física? Ahora sí, vamos a entrar al tema del día de hoy, que son cifras significativas, ¿sí? Como les decía yo al principio, no es lo mismo una cifra significativa a un número decimal. Entonces, escribamos en nuestro libro de estudio, ¿verdad? Pueden tener cuaderno, pueden ser hojas, pueden ser eh, libros, cualquier manera. Lo importante es que ustedes tengan siempre a la mano algo en que apuntar o que anotar para repasar cuando se les deje eh, alguna tarea o tengan que realizar su examen. Entonces, anotemos la pregunta. ¿Qué es una cifra significativa? ¿Sí? ¿Qué es una cifra significativa? Preguntemos, ¿qué es una cifra significativa? Respondan ustedes, ¿sí? Respondan ustedes con sus propias palabras. Pausen el video y respondan ustedes con sus propias palabras. ¿Qué es una cifra significativa? ¿Qué hemos entendido? Si hemos visto, por ejemplo, este tema, ¿qué hemos aprendido que es una cifra significativa? Pausen el video y escriban su respuesta. Las cifras significativas, esa es mi respuesta, aportan información, ¿sí? Las cifras significativas aportan información sobre el resultado de una medición. Sobre el resultado de una medición. Ellas representan, ellas representan el uso de una o más escalas de incertidumbre, escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones.
en determinadas aproximaciones. Por ejemplo, les estoy escribiendo todo lo que les estoy diciendo en cierta manera para que ustedes pues lo tengan bien en claro que fue lo que di. La explicación que di al inicio de la física era nada más para que era para captar su atención la atención de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que ustedes se interesen más en entender y en estudiar física. Yo quiero entender qué estamos aplicando en la física, ¿sí? Hasta incluso cuando ustedes mueven algo porque ustedes les está estorbando en el camino y ustedes están aplicando física, ustedes están aplicando las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, eso es lo importante y eso es lo bonito, ¿sí? ¿Y qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes les llamen la curiosidad estudiar física, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me decía, se dice que, voy a tratar de cambiar de color, ¿sí? Voy a poner un color azul. Se dice que 4,7, se dicen que 4,7 tiene dos cifras significativas, ¿sí? Tiene dos cifras significativas, coma, otro color rojo, mientras que 4,07 tiene tres, tiene tres. ¿Tres qué? Cifras significativas. Y aquí en esta me quiero detener un poco, ¿sí? Vamos a colocar acá un marcadorcito para que lo entendamos. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice el ejemplo? Se dice que 4,7 tiene dos cifras significativas. Voy a andar acá. Voy a subrayar esta y voy a subrayar este, ¿verdad? Tiene tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque tiene una parte, eh, digamos, entera, ¿sí? Lo que recordamos que en un número, ¿verdad? Cuando hay un punto decimal, la parte que está antes del punto decimal o coma decimal, porque hoy en día la escritura, la coma se toma como decimal, ¿verdad? Entonces tiene una parte entera que es el 4 y tiene un número posterior a este y tiene un decimal. Entonces, después vamos a ir viendo a qué le llamamos, a qué le podríamos llamar una cifra significativa. ¿Cuál es el número que puede representar una cifra significativa? Bueno, entonces veamos. Tiene dos cifras significativas porque tiene una parte entera y tiene un decimal. Entonces, ¿cuántos decimales tiene acá? Tiene uno. Si se dan cuenta, estoy utilizando diferente. Tiene decimal y es una, y tiene cuatro, perdón, tiene dos cifras significativas. Mientras que dice acá, 4,07 tiene tres cifras significativas. Tiene una parte entera, que es el 4 y tiene dos decimales, que es 0,7. 4,07 tiene tres cifras significativas, ¿sí? Regularmente cuando hablamos de números de 4, 7, 2, 5, 1, 9, es más fácil entender que es una cifra significativa, pero mucho cuidado con esto, ¿sí? Mucho cuidado con este cero que está acá, porque después vamos a ir viendo que dependiendo en la posición en la que esté el cero, ¿verdad? Vamos a ver que puede o no
ser una cifra significativa, ¿verdad? Muy bien. Veamos por acá. Reglas para determinar. Voy a colocar un título. Lo déjenme por acá. Escribir. Vamos a cambiar de color a azul acá. Reglas para determinar. ¿Sí? Reglas para determinar cuántas cifras significativas existen en el resultado. ¿Sí? Existen en el resultado. Vamos a ver. Vamos a cambiar acá. Y dice, cuando una medida debe expresarse, cuando una medida debe expresarse con determinado número de cifras, número de cifras significativas, vamos a cambiar, porque estamos hablando de cifras significativas, ¿sí? Entonces lo voy a subrayar acá. Determinado número de cifras significativas, coma, deben seguirse, deben seguirse alguna de las siguientes reglas. Dos puntos. ¿Sí? Dos puntos. ¿Qué me dice acá? Perdón. Ahí estamos. Regla uno. ¿Sí? Regla número uno para poder entender qué es una cifra significativa. Los números, vamos a cambiarlo, permita. Los números diferentes de cero, ¿sí? Los números diferentes de cero son siempre significativos. Son siempre significativos, ¿sí? Entonces, todo número que sea diferente de cero debe de, o es una cifra significativa, ¿sí? Siempre va a ser una cifra significativa. Es así como decimos que 26,38 tendría, 26,38 tendría cuatro cifras significativas, ¿sí? Tendría cuatro cifras significativas. ¿Cómo? Mientras que
7,94 tendría tres. Tendría tres cifras significativas. Ahora bien, pues, el problema aparece, ¿sí? El problema aparece con números tales como 0,0098 980 o 28,09. ¿Sí? Ahora bien, veamos qué pasa cuando aparecen esos ceros, ¿verdad? Ese va a ser el problema. Entonces aquí vamos a poner la pregunta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Entonces veamos la regla número 2. Yo lo voy a subir un poquito. Regla 2. Cualesquiera ceros entre dos cifras significativas son significativos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aparecen ceros dentro de dos números diferentes de cero, ¿sí? Cero dentro de ellos, por ejemplo, acá, ¿sí? En 28,09 está entre eh, dos números significativos. De igual manera acá, 4,07, ¿sí? 4,07. Ese cero está dentro de dos números significativos, ¿verdad? Entonces, cuando el cero está dentro de dos números significativos, este también puede ser eh, un número o una cifra significativa más. Entonces, veamos, por ejemplo, supongamos que tenemos como resultado de una medición 406. ¿Sí? Pueden ser newtons, pueden ser metros sobre segundo, pueden ser metros sobre segundo al cuadrado, pueden ser joules, pueden ser watts, etcétera, ¿verdad? Según la regla 1, el 4 y 6 son significativos. Regresemos a la regla 1. Los números diferentes de cero son siempre significativos. Entonces, según la regla 1, el 4 y 6 cuenta como cifras significativas. Pero, ¿qué sucede con el cero? Que forma parte de las decenas de número, ¿sí? ¿Qué pasaría con ellas? Según la ley o la regla 2 que ya vimos, estas, eh, esta está entre dos cifras significativas. Quiere decir, ¿sí? Que debe de ser tomado en cuenta como cifras, como una cifra significativa más. A esto, entonces vamos a decir acá, este tiene tres cifras significativas. A estos se le llama, vamos a cambiar de color,
color morado, entre paréntesis, perdón, entre comillas, ceros apresados, ¿sí? Ceros apresados. ¿Por qué razón? Porque están en medio o están entre dos cifras significativas. Por lo tanto, deben de ser tomados cuenta, ¿sí? Cuando el cero aparece dentro de dos cifras significativas, dos números diferentes de cero o distintos de cero, ¿sí? Entonces se les llama cifras significativas. En resumen, entonces, los ceros situados en medio de números diferentes de cero son significativos, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, veamos otro ejemplo, número 2. Ejemplo número 2. 900, por ejemplo, me están pidiendo que mida una tabla, ¿sí? Y esta mide 901 centímetros, ¿sí? ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene tres cifras significativas. ¿Por qué? Porque tiene dos números distintos de cero y tiene al número cero en medio de dos de esas dos cifras significativas, que es el 9 y el 1, ¿verdad? Muy bien. Otra regla, la número 3, ¿sí? Regla número 3. Los ceros, los ceros al final de la parte decimal son significativos, ¿sí? Los ceros al final de la parte decimal cuentan también como cifras significativas, ¿sí? Veamos dos ejemplos de esta regla con ceros significativos, ¿sí? No los ceros apresados, sino que otros que están al final, ¿sí? Veamos este ejemplo. Me dan 0,005 y con rojo voy a marcar dos ceros más, ¿sí? Espero se logre observar. Si no, voy a tratar la manera de ponerlo acá, ¿sí? Muy bien. Tenemos 0,00500 y también tenemos 0, voy a cambiar de color, 0,0304 y tiene un cero al fin, ¿sí? Tiene un cero al fin. Aquí tenemos entonces un ejemplo, ¿verdad? Solo permítanme un momento. Muy bien, entonces acá tenemos, oiga bien, dos ceros, otros dos ceros significativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el cero al final de la parte decimal. En este otro de acá, ¿verdad? Acá podemos aplicar la regla, tanto la regla número 3, porque tenemos un cero significativo al final de la parte decimal, que es el que está de color rojo, que es el que yo, eh, digamos, identifiqué de color rojo, ¿verdad? Y eh, en este otro de acá,
el 0,03040, ¿verdad? Acá podemos aplicar esta regla número 3, pero también podemos aplicar la regla número 2. ¿Qué me dice la regla número 2? Que si tenemos ceros cualesquiera entre cifras significativas, estos también cuentan como significativos. Entonces acá tenemos un cero, que está aquí, 3, 0 y 4. Este cero también cuenta como eh, una cifra significativa, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar acerca de, eh, de acá? Veamos, otro ejemplo que yo tengo acá, ¿sí? Otros dos ejemplos que tenemos acá con ceros significativos, y eso lo vamos a ir, y eso también lo vamos a ir viendo aplicando, oigan bien, eh, notación científica, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Tengo acá 2,30, 2,30 por 10 a la menos 5, ¿sí? Por 10 a la menos 5. Pero este de acá, lo voy a remarcar, ¿verdad? Y este 30 de acá, ¿sí? Lo voy a colocar de rojo. ¿Por qué razón? Porque este 30 está al final de la parte decimal. Quiere decir que cuenta como cifra significativa, ¿verdad? Entonces, 2,30 por 10 a la menos 5 cuenta como una cifra significativa más. Otro ejemplo de ello, solo voy a regresar acá. Veamos. Otro ejemplo de ello. Pasa acá, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, entonces me voy a pasar para. Muy bien. Bueno, otro ejemplo de este tenemos 4,500. Pero este 500 voy a remarcarlo con cero, con un cero rojo. Y eso está multiplicado por 10 por 10 a la 12. ¿Sí? Aquí también tenemos cifras significativas. ¿Sí? Aquí tenemos dos cifras significativas. Otra cosa que podemos encontrar o que podemos tener de las cifras significativas, solo voy a regresar, permítanme acá un momento. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de los números, de los números o cifras significativas? Tenemos números, voy a colocar como título, números enteros, ¿sí? Números enteros. En los números enteros, números o los ceros situados después de un dígito, los ceros situados después de un dígito distinto de cero, ¿sí? Los ceros situados después de un dígito distinto de cero pueden ser o no cifras significativas.
¿sí? Pueden ser o no cifras significativas, ya sea como 600 kilogramos, eso es masa, puede tener una cifra significativa. Puede tener una cifra significativa. El número 6 vamos a colocar entre paréntesis. El número 6 tal vez 2, ¿sí? Tal vez 2, es decir, 60, ¿sí? Es decir, 60. O puede tener los 3, es decir, 600, es decir, 600. Para saber este caso, cuál es el número correcto de cifras significativas, necesitamos más datos acerca del procedimiento con que se obtuvo la medida. Sí, ya puede ser la división de escala del instrumento de medición, por ejemplo. ¿Sí? División de escala del instrumento de medición. O bien podemos utilizar la notación científica, ¿sí? Indicando el número 600 como una expresión científica. Entonces podríamos decir, colocando una notación científica, ¿sí? Podríamos decir que el 600 es igual a decir 6 por 10 elevado a la 2. O también podríamos decir que 600 es igual a 6. Vamos a ver, sí, a 6,0 por 10 elevado al cuadrado, ¿sí? Tenemos con esto dos cifras significativas, que es el 0,6. O también podríamos decir que 600 es igual a decir 6,00 por 10 a la 2, ¿verdad? Especificando tener tres cifras significativas, ¿verdad? Tres cifras significativas. ¿Qué razón? Porque estos ceros se encuentran en la parte final de los números decimales. Hayan o no hayan, pero igual se encuentran al final, ¿verdad? Por lo tanto, según la regla número 3, estos cuentan como cifras significativas. De igual manera que lo podemos hacer para cambiar estos dos y este, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos ver de esto de acá? Vamos a encontrar también técnicas, lo vamos a cambiar acá, técnicas de redondeo, ¿sí? Técnicas de redondeo. Por ejemplo, cuando me dicen, escriba la respuesta a dos decimales o escriba la respuesta a tres cifras significativas y a veces en la calculadora nos dan hasta 5, 10 o 20 números, ¿verdad?
y nos piden escribir la respuesta en cierta cantidad de números, en cierta cantidad de decimales, o cierta cantidad de eh, cierta cantidad de cifras significativas, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer las técnicas o, sí, las técnicas de redondeo. Entonces, tenemos la número uno, ¿sí? Solo vamos a regresar acá. Si se necesita expresar una medida, si se necesita expresar una medida con tres cifras significativas o la tercera cifra la tercera cifra se le incrementa. Ah, no, perdón. Disculpe, es otro. Cuando necesitamos expresar una medida con tres cifras significativas, oiga bien, ¿qué tenemos que hacer? A la tercera cifra, a la tercera cifra, se le incrementa, se le incrementa un número, un número, si el que le sigue, si el que le sigue es mayor, es mayor que 5. O si es 5, vamos a escribir con letras. O si es 5, ¿sí? O si es 5 seguido de otras cifras, seguido de otras cifras diferentes de cero, ¿sí? Diferentes de cero. Entonces, veamos, por ejemplo, 53,6501, ¿sí? Este consta de 6 cifras, ¿sí? Este consta de 6 cifras. Y para escribirlo con tres, queda, para poderlo escribir como con tres cifras significativas, no, tres cifras significativas, contamos, ¿sí? Veamos por acá, contamos. Uno, dos y tres, ¿sí? Entonces ya me queda 50,6. Pero ¿qué me dice la ley? 53,6. Pero ¿qué me dice la ley? Sí, a la tercera cifra se le incrementa un número si el que le sigue es mayor o igual que 5. Ese es en resumen, ¿verdad? Si es mayor o igual que 5, el que le sigue, o digamos el que está en la cuarta cifra es mayor o igual que 5, entonces a la tercera cifra se le incrementa el número, ¿sí?
Entonces, por esa razón, voy por acá. Si lo escribimos a tres cifras significativas, entonces, ¿sí? Entonces ya nos queda 53,7. ¿Por qué? Porque le aumentamos 1 a 6 porque está a la par del 5. Aunque el 5 le sigue un 0, luego un 1, por lo que no se puede considerar al 5, perdón, aunque al 5 le sigue un número, luego un 1, un 0 y luego un 1, por lo que no se puede considerar que al 5 le siga 0, entonces 0,1 no es igual a 0. Por esa razón es que decimos, muy bien, que podemos aproximar. Veamos entonces la siguiente regla o técnica, perdón, técnica de redondeo. Número 2. Son tres, ¿sí? Son tres las que vamos a ver el día de hoy y con eso estaríamos terminando. La segunda me dice, siguiendo el mismo ejemplo de tres cifras significativas, los puntos, si la cuarta es menor que 5, si la cuarta es menor que 5, el tercer dígito se deja igual, ¿sí? Si en la cuarta fuera un número diferente, perdón, un número menor que 5, entonces esto se deja tal y como está. Ejemplo. Veamos qué ejemplo me dan acá. Me dan 53, 53,649. Este consta de cinco cifras significativas, todas, ¿sí? Consta de cinco cifras significativas, pero como se necesitan tres, ¿sí? Entonces veamos entonces cómo quedaría. Me piden tres. Uno, dos y tres. Quedamos aquí en el 6, ¿verdad? Pero según la regla o la técnica me dice, ¿sí? Que si la cuarta cifra es menor que 5, tercer dígito se deja igual. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, voy por acá. Si lo escribimos a tres cifras significativas, nos quedaría como 53,6. No varía, ¿por qué? Porque la cuarta cifra es un número menor a 5, por lo tanto no lo podemos aproximar a un número mayor. Y la técnica número 3. La técnica número 3. ¿Qué me dice esta técnica? Cuando a la cifra redondear,
Cuando a la cifra a redondear le sigue un 5, siempre se redondea hacia arriba, ¿sí? Siempre se redondea hacia arriba. Ejemplo, los puntos. Me piden si el número es 3,7500, ¿verdad? Y esa me piden redondearlo a dos cifras, ¿sí? ¿Qué razón? Porque necesito que se cumpla esta técnica, ¿verdad? Cuando la cifra redondeada le sigue un 5 siempre se redondea hacia arriba. Entonces, vamos a ver por acá, tenemos 3,7 antes de llegar al 5. Entonces, como al 5, el número que está antes del 5, ¿verdad? Siempre que esté a la par de un 5 le prosiga un 5, entonces esta se va. Si lo aproximamos, se convierte en 3,8, ¿sí? Se convierte en 3,8. ¿Y cuántas cifras significativas sigue teniendo? Dos. El 3,77500, ¿cuántas cifras tenía? Cinco, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, jóvenes, señoritas, hoy están en nuestra primer clase. Así es como damos por terminado nuestro primer tema de eh, cifras significativas y técnicas de redondeo para escribir un resultado de algún problema, de algún, de alguna ecuación, de algo que nos pidan, ¿verdad? Entonces es importante conocer la diferencia entre una cifra significativa y un número decimal. No es lo mismo recibir, escribir una cifra significativa a un número decimal. Lo repito muchas, muchas y muchas veces. ¿Por qué razón? Porque según la experiencia me he dado cuenta que aunque lo repite y lo repite y lo repita, seguimos teniendo el mismo problema. Sí, se nos viene a olvidar siempre por completo. Estamos entonces, jóvenes y señoritas, hasta aquí llegamos con la primera clase del día de hoy. Perdonen si nos pasamos un poquito, pero eh, es importante que tuviéramos esa parte introductoria, ¿verdad? De física, que tiene que ver con física, en donde aplicamos con física y que conocieran ustedes su clase, ¿verdad? Porque veo que hemos tenido problemas en ese clase. Entonces, nos vemos el próximo día, la próxima clase, siempre de 8 a 9:30 los días sábados en este grupo. Muy bien, entonces, que pasen un feliz fin de semana y una excelente semana desde ya. Éxitos en sus labores diarias, en sus actividades, tanto laborales como personales, y en sus demás cursos. También les deseo muchos éxitos. Cualquier duda, estoy a la orden a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Me pueden escribir. Algo que sí les quiero pedir de favor antes de irse, que cuando ingresen al grupo de WhatsApp, por favor, hayan publicaciones únicas y exclusivamente del curso, ¿sí? Si hay alguna publicación, ya sea memes, sea algo referente a política, ideologías, religión, etcétera, ¿sí? Eh, Primera llamada de atención, se eliminará la publicación. Segunda llamada de atención,
se le eliminará la publicación y le hará una llamada de atención. Número tres, sanción número tres, y a la tercera no cumple o no sigue las reglas, será eliminado del grupo. Así que por favor, atendamos estas recomendaciones y estas reglas que debemos de seguir. Muy bien, jóvenes, entonces, que Dios me los bendiga, que pasen un excelente día.